¿Conocéis Podcast Wordle? ¿No? Pues dejadme que os explique en qué consiste esta nueva iniciativa para seguir promoviendo el podcasting que creé hace apenas un mes. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de este daily sobre podcasting, un metapodcasting de lunes a viernes. A principios de este año se viralizó un pasatiempo digital muy simple, pero un tanto adictivo, llamado Wordle. Se trata de un reto diario en el que tienes que adivinar una palabra en tan solo 6 intentos a base de acierto y error con las pistas que te ofrece cada uno de estos intentos. Escoges una palabra del diccionario, en nuestro caso el diccionario español, y si las letras aparecen en la palabra del día, se marcan en amarillo. Si además coinciden en el lugar correcto, se ponen en verde, y de esa forma pues tienes que adivinar, ya digo, en 6 intentos. Este juego digital o este pasatiempo diario, tan simple, o sea, digo que es muy simple, pero muy adictivo, se hizo muy viral y el propio New York Times lo adquirió impulsando más todavía su popularidad. Lo que hasta ahora podíamos disfrutar en papel con esos crucigramas, esos pasatiempos o sopas de letras, pues ahora ya lo han adaptado al formato digital con esta especie de reto viral. Por el camino pues han ido apareciendo juegos muy parecidos como Frame, que es más o menos lo mismo pero con nombres de películas, con frases o refranes de diferentes longitudes en palabras. Este no recuerdo cómo se llamaba, es algo así como un panel de abeja, no recuerdo. Pero bueno, es una variante del Wordle original. E incluso, y aquí es donde entra mi idea de hoy, este podcast Wordle, la posibilidad de crear el propio reto con esta misma mecánica, ¿no? Con estas mismas herramientas. De tal forma que tú pones una palabra y retas a la persona o personas que quieran participar con un simple enlace. Blanca, mi novia, @labienpe, me dijo un día: oye, ¿y por qué no creas uno que trate sobre podcasting? Y bueno, pues ya sabéis que no me hace falta mucho más para meterme otra idea más en la cabeza. Reconozco que no es muy fácil, no el hecho de crearlo diariamente, eso pues bueno, es una rutina más, ¿no? Más o menos sencillo, sino el hecho de acertar el término que propongo cada día. Ya que claro, el diccionario real de la Academia de la Lengua pues no tiene los nombres de los podcasts en su base de datos. De hecho, juegan a una sola palabra y yo en los podcasts hay veces que meto más de una palabra, aunque claro, como no se pueden poner espacio, pues es una manera un poco más difícil de acertar. Lógicamente, como en la base de datos no están los nombres de podcast, pues claro, tienes que probar con otras palabras que no tengan nada que ver con el podcasting o con los podcasts e ir sacando pues las letras y sus posiciones para que, bueno, pues se te ilumine la idea y aciertes el nombre del podcast o el término relacionado con el podcasting y vayas a tiro hecho. No es fácil, lo reconozco, pero más de una persona ya ha acertado. Así que, bueno, os invito a participar. No podréis ir poniendo nombres de podcast al tuntún, ya que tenéis que, lo primero, adivinar el número de letras. Bueno, adivinar no, porque el número de letras sí que lo podéis ver, pero encajar el nombre de un podcast ahí y que además acierte. Entonces yo lo que os recomiendo es que probéis con una palabra en español que tenga ese número de letras y poco a poco pues ir arañando la palabra correcta relacionada con el podcast o con el podcasting. Y ahí así, pues a lo mejor la primera vez, la segunda, la tercera os cuesta un poquillo más entrar en este juego, pero una vez que más o menos entendáis la temática y sobre todo por dónde van los tiros de mi podcast y mi podcasting, seguro que sois capaces de adivinarlo. ¿Dónde podéis jugar a este reto viral llamado Podcast Wordle? Pues encontraréis un enlace a cada nueva palabra en mi cuenta de Twitter, @eove, a las 12 del mediodía, hora española. Y al día siguiente, o sea, 24 horas después, 23 horas 59 minutos, o sea, a las 11:59 del mediodía, un tuit con la solución al podcast Wordle del día anterior. Y aquí es donde entra la parte que más me gusta de todo este reto, pues que ha encontrado la manera perfecta para seguir difundiendo podcast, no solamente con su nombre, sino además añadiendo la página web o el perfil
de la plataforma donde se publica ese podcast. Así que poco a poco pues vamos a dar a conocer más podcasts. Si lo queréis encontrar más fácil todavía y no tenéis que entrar en mi cuenta de Twitter, rebuscar el tweet, simplemente buscáis el hashtag podcastwordle, acabado en DLE, en el buscador de Twitter o pinchando en el propio hashtag y veréis cada día la propuesta y la solución pues seguida una de otra, ¿no? Por cierto, alguno me ha preguntado si este juego se puede patrocinar y sí, se puede. No me refiero tanto a aparecer mencionado en el pasatiempo, ya que por ahí pasaréis todos, tarde o temprano. Lógicamente el año tiene 365 días, con lo cual tenéis cada vez más posibilidades de aparecer. Pero bueno, lo que sí que se puede es patrocinar este juego para aparecer en él asociado en la imagen que agrego en cada edición de este Podcast World. Si queréis más información sobre esta modalidad de patrocinio, pues os invito a poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es contacto@jorgemarinieto.com. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.